tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes 18 de noviembre, con el gusto de pues que nos acompañe aquí en este programa de El Timbre y sobre todo que le dé like a las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir información que se esté generando momento a momento, minuto a minuto, en el ámbito local, nacional e internacional. Con mucho gusto estaremos informándole para que usted pues no se pierda lo último en la información. Y bueno, pues el día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeras que están en este día con nosotros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Muy bien, Alberto, Eli, Agustín, encantada de estar aquí en viernes, fin de semana largo, el lunes De es veras, feriado ¿verdad? en conmemoración de la Revolución Mexicana, así es de que a disfrutar se ha dicho. Y sí, y dices bien, ¿eh? Fin de semana largo desde la escuela, ¿eh? El sistema básico tuvieron un buen puente. Eli Oropesa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz viernes, muy bien, muchas gracias. Un saludo, aquí está contigo, Surya, también con Agustín, bienvenido en este espacio de diálogo y plática amena que solemos tener, ¿verdad? Y pues sí, no lo había pensado, sí es cierto, ¿verdad? Es fin de semana largo, oh Dios mío. Bueno, Y el, algo habrá, aparte pues El buen es también mm, los desfiles, ¿no? El Buen Fin, los desfiles el Buen que Fin. ya se estarán retomando de la revolución. Vamos a ver qué pasa. Mucha gente aprovecha para poner el árbol de Navidad de una vez, Es de correcto. manera Yo debería hacer adelantada. eso. Y saludamos también con mucho gusto y le damos la bienvenida, desde luego, a un gran amigo, un gran periodista, un gran colaborador, Agustín Ramírez Góngora. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias, Eli, Surya. Gracias, muy amables por la invitación y aquí a la orden para participar con ustedes en este programa y que efectivamente nos ayude a ser mejores ciudadanos en este país que nos urge. Y falta nos hace. Así es de que Sí, pues con la información que aquí vamos a analizar, con el apoyo de todos ustedes, pues yo creo que estamos haciendo un granito, aportando un granito de arena a esta sociedad que, como dices, le hace falta estar bien informada y educada y sobre todo pues bien concientizada con todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Y bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos preparados el día de hoy. Si les parece, Eli, ¿cómo ves este tema de la marcha de AMLO? Ahora resulta que AMLO, pues bueno, como usted vio, la marcha multitudinaria en varias ciudades del país, pues se registró el pasado fin de semana la marcha en defensa del INE. Ahora el presidente pues sale con que él hace su propia marcha y bueno, pues más el dividir que el unir. Eli, te escuchamos. Pues una más del presidente que quiere demostrar, hacer ver que él tiene la mayoría, justamente de esta manera, ¿no? Queriendo dividir, queriendo hacer que en la sociedad esté encontrada unos con otros. La verdad, pues ya lo esperábamos. Yo tuve la oportunidad de asistir a la marcha en la Ciudad de México y sí, o sea, era impresionante ver la cantidad de personas de la sociedad tal cual. O sea, no había gente acarreada ahí, como se suele decir. Era gente caminando, familias enteras que decidieron levantarse temprano, ir y caminar y protestar por algo que les es dañino, que sienten que está afectando su integridad, su ciudadanía como mexicanos, y que fue bueno, y que sigue siendo esta amedrentación contra el Instituto Electoral. Sin embargo, lo suponíamos, lo veíamos venir. El presidente no se iba a quedar callado, no se iba a quedar con los brazos cruzados, y supimos desde el primer momento que le molestó bastante al señor presidente el tema de la marcha contra las afectaciones al INE. ¿Por qué? Porque desde antes que empezara su mañanera el día lunes,
Él advirtió, no hay tema, no hay nada que decir, seguramente va a estar corto. Desde ahí ya se le notaba su molestia. Y bueno, después vinieron todos esos descalificativos que la verdad sí ofenden, sí nos ofenden como ciudadanos. El propio presidente nos sigue ofendiendo. Y no obstante con esto, llama a una marcha, supuestamente por sus 4 años, y dice que él la va a encabezar. Válgame Dios, ¿realmente necesitamos a un presidente que vaya a encabezar una marcha? ¿Eso es lo que necesitamos como mexicanos? No, yo creo que lo que necesitamos es que el Señor se ponga a trabajar, que el Señor empiece a generar acuerdo, que el Señor empiece a generar una discusión sana que lleve a mejores situaciones, mejores propósitos, la política, las políticas públicas, los programas sociales que no se están desarrollando en nuestro país y que debieran desarrollarse en ese sentido. La verdad es que me parece muy lamentable, como siempre lo digo, las actitudes que toma, pero sobre todo esta diferenciación que quiere hacer con la ciudadanía, y también siento que hay un foco rojo con este grupo de Frena que también pretenden ir y que pues podría prestarse a ciertos conflictos o altercados que también no nos dejan nada bueno. Eso es lo que menos necesita nuestro país. Entonces, pues bueno, ¿qué podríamos esperar más del señor presidente? Yo creo que debería de repensar y no asistir. No tiene que ir a una marcha el presidente, porque la marcha tendría que venir de la ciudadanía, y él es, que nunca se le debe de olvidar, el presidente de México. Este tipo de manifestaciones por parte del presidente, más allá de los descalificativos, yo creo que no es la posición de un primer mandatario, ¿no? En estar encabezando este tipo de marchas y estar alborotando más al pueblo de México en esta división que se está gestando, ¿no? Todo, bueno, pues, de todo quiere sacar jugo, de todo quiere sacar partido, porque pues se vienen a épocas electorales, ¿no, Surya? Sí, así es. Y bueno, el tema es muy claro. Andrés Manuel López Obrador es solo presidente, o sea, jefe de gobierno en nuestro país. No es jefe de Estado, nunca lo ha sido, a pesar de que formalmente y constitucionalmente ocupa en una sola persona el titular del Poder Ejecutivo Federal los dos cargos, la jefatura de gobierno, la presidencia, y la jefatura de Estado. Sin embargo, en la práctica, pues la forma en la que se ha conducido el mandatario, pues denota que efectivamente no gobierna para todos, él gobierna para sus seguidores, para quienes piensan como él, no gobierna para el resto de los mexicanos. Y no solo eso, es que no respeta a quienes piensan o pensamos diferente. Entonces, eso es gravísimo. Ahora, hacer una marcha desde el poder, utilizando recursos públicos, porque pues al final de cuentas, por eso son poder, pues no tiene ningún mérito. Es obvio que si quiere, pues o sea, llena camiones de todas las entidades federativas, municipios en donde esté gobernando Morena, empezando por las alcaldías de la Ciudad de México, la mitad al menos las gobierna Morena, pues puede llenar hasta 2 o 3 veces el Zócalo. O sea, eso no es ningún mérito, porque esa manifestación proviene y está convocada desde el poder. Así es de que a mí me parece infructuoso si piensa que con eso puede demostrar que tiene respaldo ciudadano. Eso ya lo sabemos. Semanalmente la mayoría de los grandes medios de comunicación en nuestro país sacan encuestas de la popularidad que tiene López Obrador, la sigue manteniendo. Entonces, digamos que a lo que sí debemos de criticar es el uso de los recursos públicos para acarrear gente, porque eso es obvio. Y también para extorsionar a trabajadores, ¿no? Han empezado a circular en WhatsApp algunos pantallazos e imágenes en las cuales en algunas administraciones estatales y municipales, y también en alcaldías de la Ciudad de México que gobierna Morena, se les exhorta, entre comillas, a sus trabajadores a que tienen que asistir. De lo contrario, no se les va a renovar su contrato, de lo contrario, no van a obtener ciertos beneficios en su mismo trabajo, etcétera, ¿no? La verdad es de que esta forma de extorsión
extorsión, hay que decirlo así, porque eso es, son extorsiones para lograr una concentración masiva en favor de López Obrador desde el poder, insisto, convocada desde el poder, pues no tiene ningún mérito, al revés, hay que criticarla. Y en esta ocasión yo sí voy a estar de acuerdo, lo critico mucho al gobernador Enrique Alfaro, pero yo ahora sí estoy de acuerdo con él con respecto al comentario que hizo cuando le preguntaron en específico sobre la marcha. La verdad es de que el presidente debería dedicarse a muchísimos más temas que están pendientes y no solo tratar de gobernar a través de su conferencia mañanera y a partir de este tipo de manifestaciones que uno no le gustó la marcha, vio que la marcha del pasado domingo fue masiva y que tiene una buena parte de la población que no está de acuerdo con su propuesta de reforma electoral que afecta en síntesis al INE y sobre todo que pretende hacerse con el control de la organización de las elecciones, lo cual nos afecta a todos porque eso significa retroceder en materia democrática unos 30 años por lo menos. Así es de que la verdad es que pues muy criticable esta actitud y sobre todo hay que destacar que si el presidente desde el poder no está dispuesto a escuchar a la ciudadanía, no solo que se manifestó el pasado domingo en las calles, sino también a escuchar el sentido de los ciudadanos a través del voto en las elecciones intermedias del año pasado. O sea, los ciudadanos le quitaron la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados a Morena. Antes, con sus aliados, es cierto, ningún partido político puede tener o sea, dos terceras partes de la Cámara Baja, pero con sus aliados, Morena, el PT, el Partido Verde, sí conseguían modificar la Constitución al alcanzar las dos terceras partes de los votos de la Cámara. En este caso, a partir de 2021, la ciudadanía decidió que no, la ciudadanía dijo, pues no queremos ya que tengas esa capacidad tú y tus aliados para modificar la Carta Magna. Y eso es lo que se refleja actualmente en la Cámara de Diputados. Pero tú les preguntas a los de Morena y solo con escuchar al presidente te das cuenta que en realidad no están dispuestos a escuchar y a entender que la ciudadanía ya cambió y no les dio un respaldo mayoritario en las elecciones intermedias. Si creen que dicho respaldo se puede sustituir llenando 2 o 3 veces el Zócalo con una manifestación convocada desde la presidencia, pues están muy, muy equivocados. Pues una marcha que, ¿cómo podremos denominarla? ¿La marcha de la discordia, Agustín? ¿O de qué estamos hablando con esto, con esta actitud del presidente, no? Pues yo creo que lo único que está pasando es que nos enfrentamos a una decisión presidencial que exhibe una vez más su megalomanía, su narcisismo y su egocentrismo. El presidente de la República está acostumbrado a no perder y porque cuando pierde, reclama. Es un narciso, fíjate bien. Sucede la marcha el domingo y él hace en menos de 48 horas, ya tiene una encuesta levantada por él lo dijo, donde el pueblo le había pedido que saliera a la calle a manifestarse. Vamos haciéndolo en la práctica. ¿A cuántas personas le preguntó el presidente de la República si el tipo se levanta a las 5 de la mañana y deja de trabajar a las 10? De la mañana. Datos de Wikileaks, ¿eh? Sí, de la mañana. O sea, datos de Los Guacamaya, ¿no? Sí. O sea, el tipo a las 11 de la mañana ya no hace nada. Pero vamos a suponer que en estos días, por el ardor que le dio, Palacio de Gobierno. ¿Cuántos trabajan en Palacio de Gobierno? Trabajan cerca de 600 personas en diferentes turnos. Vamos a suponer que el tipo se esperó desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, pasó por todas las oficinas y a todos les dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué podremos hacer? Y todos le dijeron lo mismo. Presidente, haga una marcha. Nosotros lo apoyamos.
Entonces, con sus encuestas, estas de la mano alzada, nos dice, le pregunté al pueblo y el pueblo me dijo que saliera a marchar. Pero es muy curioso. Es una marcha convocada por el presidente, liderada por el presidente, para apoyar al presidente, donde el orador será el presidente y donde el resultado será prácticamente lo del cuento de Blancanieves y la bruja que le pregunta al espejo, espejito, espejito mágico, dime quién es el presidente más bonito. Y los que vayan a la manifestación le van a decir, tú, no hay vuelta de hoja. Pero ese es el narcisismo con el que carga López Obrador. No le importa si hay cosas más importantes que hacer, no le importa si la salud, si la economía, si la seguridad, a él le importa su imagen. Es tan egocentrista que no puede permitir que, fíjate bien, algo muy curioso, lo que decían Surya y Eli, que miles de mexicanos salgan sin un líder, porque no hubo un líder en la marcha del domingo, no hubo quien la encabezara, fue un encabezamiento masivo, y él no puede permitir que un nadie encabece a millones de mexicanos para decirle que no quieren que haga lo que el tipo pretende que haga. Es verdaderamente triste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asume su papel, bueno, no lo asume, simplemente sigue en su papel de hace 18, 20 años. Él sigue siendo candidato. Y como candidato quiere salir a la calle, que le aplaudan y decir toda la narrativa que lleva en 4 años. Esa narrativa que le ha permitido la popularidad, que no la eficiencia, que es diferente. Y eso es lo que marca mucho este gobierno. Él está fascinado con ser el segundo presidente que en su país, no en el mundo, en su país, es el más popular. Ya sabemos que el primero es el de la India, pero él confunde incluso esos términos, porque él dice, yo soy el segundo presidente más reconocido en el mundo. No, no, a ver, mi amigo, espéreme. Usted es el segundo con más reconocimiento en su país, porque no lo reconocen en Ucrania, en Rusia, en Uzbekistán, no, allá no, aquí, pero es popular, no eficiente. Y a él la eficiencia no le importa. Por eso la marcha le pegó tanto, porque él no puede creer que a pesar de su popularidad, millones de mexicanos hayan o salido a marchar o informarse de la marcha o apoyarla en WhatsApp o apoyarla en Facebook o apoyarla en Twitter o apoyarla donde sea. ¿A qué voy con esto? Y lamento decirlo, AMLO es un peligro para México. Es un verdadero peligro. ¿Por qué? Vamos a la marcha que él quiere organizar y que acomodó en un día donde pudiera haber más gente. ¿Qué va a pasar si hay un enfrentamiento, uno, con las feministas que ya tenían también planteada una marcha ahí en el Ángel de la Independencia? Dos, ¿qué va a pasar con otros tipos de ofrenda que también iban a ir? El odio que genera entre las posiciones que ya sabemos. Es que son los chairos, es que son los conservadores, es que son los changoleones, es que son los fifís. O sea, el presidente, como yo coincido con Surya y con Eli, no es un presidente de todos los mexicanos. Él se ha dedicado ni siquiera a gobernar. Yo no me atrevería a decir a gobernar. Se ha dedicado a hacer lo que quiere con una narrativa que le permite oír a sus seguidores lo que quieren oír para lograr política y económicamente lo que él quiere lograr. Eso es lo que yo creo que está haciendo. Le quedan 2 años en el gobierno. Ya no lo va a remediar, lamentablemente. Pero tenemos algo a favor. El tipo va perdiendo poder. A pesar de que ahorita está en la cima, va perdiendo poder. Y conforme pasen los meses, las corcholatas, los que no son corcholatas, los que surjan por ahí, van a ir tomando posiciones que le permitan ganar la simpatía de los ciudadanos. Y esos ciudadanos, ahorita, en mayoría, al menos por el conteo de votos que hubo en la elección intermedia pasada, son de la clase media, a la que tanto aborrece. Eso es algo muy curioso. La clase media le dio el triunfo,
lo podemos revisar en las estadísticas y análisis que hay del mismo INE. En el 2018, la clase media, harta de los gobiernos anteriores, lo llevó al poder. La clase media intermedias le quitó la mitad del poder en las cámaras. Esta misma clase media es la que salió a manifestarse, pero además es la clase media que aborrece, a pesar de que es la que sostiene su gobierno, es la que paga impuestos, es la que genera empleos, es la que genera economía, es la que desarrolla el crecimiento del país. Entonces, yo tengo la impresión de que en esta marcha vamos a ver un presidente, ojalá y me equivoque, totalmente desquiciado, haciendo propuestas increíbles como nunca las hemos visto en los últimos 40 o 50 años. Y que vamos a ver un AMLO desesperado diciendo que la marcha de la Ciudad de México, aunque no haya marchas en el resto del país, es una muestra de que él es el mejor presidente y nos va a soltar la misma retahíla de que es el mejor presidente, por eso no lo quieren los medios de comunicación, porque les quitó privilegios y toda esa sarta de bobadas que nos dice todos los días. Pues lamentable esta actitud del presidente que no lleva a nada bueno, pero bueno, pues ojalá, ahora sí que como dice el refrán, ¿no? El pez por su boca muere y esperemos que haya alguna reacción en ese sentido. Lo hecho está, y la manifestación, como bien lo dicen y lo apuntan, creo que fue un ejemplo de un acto civil responsable de la ciudadanía, y ojalá eso se manifieste, así se manifieste en el proceso electoral, ¿no? Creo que sería lo ideal en ese sentido, y bueno, México sería otro con mayor participación ciudadana en este ejercicio electoral, y esperemos que empiece a madurar, sobre todo el pueblo mexicano, ¿no? Y bueno, nos está comiendo el tiempo, pero bueno, hay otros temas que también quisiera conocer su opinión con respecto al sistema educativo. Ya ven que hay cambios en este programa de educación básico nacional, pues hay cambios, y entre estos cambios se anunció que regresan los reprobados, Surya. Sí, bueno, ahí a mí me parece que los mensajes que ha estado enviando la Secretaría de Educación Pública son un poco contradictorios. De entrada, el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, eliminaba los grados escolares, eliminaba los reprobados y también hacía diversos cambios en las materias, o sea, desaparecían las asignaturas y para conformarlas, digamos, en bloques, ¿no? Ese plan de estudios que se iba a aplicar de manera experimental o a través de un plan piloto en algunas entidades del país, muy específicamente creo que eran 9,000 escuelas. Ese plan está suspendido. ¿Por qué? Pues porque hubo una organización de la sociedad civil que promovió varios amparos y hay una suspensión definitiva en lo que se resuelve el juicio de amparo, y eso, digamos, no puede, digamos, aplicarse. La SEP reconoció hace unas semanas que ciertamente iba a obedecer la suspensión y que no lo iba a aplicar. Ahora, no obstante eso, que formalmente está suspendido, o sea que no se puede aplicar el hecho de que no haya reprobados, a pesar de eso, la Secretaría de Educación Pública ahora dice que en Coahuila, Tabasco, Zacatecas, Baja California y Michoacán, en esos estados sí se va a permitir que haya reprobados. O sea, en los hechos, la misma SEP se está contradiciendo, ¿no? Porque hace unas semanas dijo, ok, lo que yo había planteado que incluye no reprobar a los alumnos tanto en preescolar, primaria y secundaria, no lo voy a aplicar porque tengo una orden de un juez. Pero al mismo tiempo ahora dice, bueno, en estos estados sí se puede reprobar, lo cual nos indica, o sea, el desorden que tienen en la Secretaría de Educación Pública a partir de que sus titulares pues no han sabido hacer su trabajo,
O sea, Delfina Gómez, en realidad la anterior secretaria de Educación, estuvo ahí nomás tratando de responder a los caprichos que tiene López Obrador, armando un plan de estudios que tiene como fundamentación, por ejemplo, y se menciona tal cual, que se ha privilegiado la ciencia neoliberal, por ejemplo. Ese es su nuevo plan de estudios que, que las evaluaciones no toman en cuenta los contextos, ¿no? O sea, no se necesita saber, ni conocer, ni tomar en cuenta ningún contexto para que evaluar a alguien que 2 más 2 son 4, pues. Y si el niño no se sabe las tablas de multiplicar, pues hay que reprobarlo. O sea, y no es que no es mala onda en contra del alumno, ¿no? O sea, es la única manera en la que después, posteriormente, vas a funcionar como ser humano y vas a funcionar como un ser social. Si no, ¿cómo te puedes desempeñar, no? O sea, estas personas que han dirigido en los últimos 4 años la SEP, lo que quieren es generaciones de alumnos que no tengan la capacidad de competir como profesionistas más adelante, lo cual profundiza las desigualdades que ya per se tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente, ¿quién va a conseguir un mejor trabajo? El que salió de la escuela privada, de un colegio que se hizo, sus padres hicieron el esfuerzo de pagar una buena educación, o aquel que ni siquiera lo evaluaron y así pasó y obtuvo un certificado de más económicas que ya o sea, padecen grandes sectores de nuestra población. Así es de que si son estos, sí van a poder reprobar a los alumnos. Y además creo que así mal no leí, es que ya se van a poder empezar a reprobar a partir de este segundo bimestre, creo que en estos estados, como ya decía Zulia, ¿no? O sea, a partir de esta fecha, la última semana de noviembre, y para la siguiente evaluación, ya los niños van a poder ser reprobados. Yo creo que más que el tema psicológico que pueda afectar, al final de cuentas es algo que sí nos hace falta incentivar. Es el tema de hablar de la educación en México es hablar del desarrollo, del progreso de nuestro país. Un desarrollo y un progreso que nos tiene justamente en una situación difícil, en una situación dividida, justamente lo que hablábamos en el anterior tema, ¿no? Que esta división de una clase media que trabaja, que le echa ganas, que le estudia, que trata de salir adelante y que, bueno, parece que lo que está queriendo hacer el gobierno federal, que ya lo hemos también comentado, pues es tratar de mantener hacia abajo a la sociedad, ¿no? Y que mejor, pues, planes de educación que no están bien avalados. Sabemos perfectamente que durante la pandemia, pues, hubo dificultades, pero la verdad es que hay que también saber reconocer, hubo escuelas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que le echaron ganitas, que trataron, ¿no? De que los alumnos no se fueran hacia abajo, pero fueron mínimas, o sea, sobre todo en el tema público. Porque, digo, me tocó verlo, me tocó saber de algunas personas que se limitaban a mandar una lista de tareas para hacer por WhatsApp las maestras. Y ahí sí, cuando querían, las mandaban y si no, pues también y ya. Esta parte de no incentivar la educación, de no incentivar lo que significa el progreso a través del estudio y de la preparación, creo que es lo que nos hace falta y le hace falta a la Secretaría de Educación Pública, porque efectivamente, como lo dice Surya, pues no, o sea, tienen un desorden, pero yo creo que los primeros reprobados son ellos, porque no tienen un plan claro de cómo se tiene que fortalecer la educación y más en esta primer fase que es la educación básica, ¿no? Primero, segundo y tercero. Por ejemplo, yo personalmente pues lo vivo, ¿no? Yo tengo un niño en segundo de primaria, una niña en cuarto, que pues
pasaron por pandemia con sus 2 años básicos en tema, y sí es difícil, pero pues uno le tiene que echar ganitas y le tiene que echar, poner, pues, a ver, te voy a ayudar en esto, te voy a ayudar en esto, a ver cómo le incentivas, ¿no? Y yo creo que la Secretaría de Educación, pues sí se queda muy corta en este sentido. Creo que está, aparte la edad que ya nos hablaba también aquí, Suya, pues de que en unos estados sí se puede, en otros no. Es más bien, ¿qué tiene de fondo? ¿Hacia dónde va esta situación? O sea, no busquemos nos van a reprobar y nos va a doler. Pues sí, o sea, bueno, todos crecimos. Creo que todos aquí debimos haber crecido con esa amenaza, ¿no? Yo, mi mamá, uy, donde me traigas un 7 un 6 vas para atrás, ¿no? O sea, una reprobada no te quiero ni contar, o sea, más que eso, pues es el tema, lo que realmente está de frente eh, es esas ganas de incentivar y mejorar, cosa que no se ve desde la Secretaría de Educación para nuestros niños. Yo creo que esa es la parte que tendríamos que estar exigiéndole, insisto, esas son las cosas que tendría que estar viendo el presidente, no estar yendo a una marcha convocada por él, sino a ver, sentémonos y ver cómo vamos a mejorar la economía, cómo vamos a mejorar la educación, cómo vamos a mejorar la seguridad, cómo vamos a hacer crecer estos temas importantes y que son necesarios para que nuestra población y nuestro país realmente crezcan y sea un mejor país. Agustín, ¿reprobar o Sí. no reprobar? Esa es la cuestión. Mira, lo que pasa es que la palabra reprobar se oye agresiva. El presidente de la República le tiene aversión a los exámenes, porque desde su época de estudiante, y lo vemos hasta la licenciatura, el tipo reprobó casi el 70% de las materias. De ahí se Era deriva el burro del la salón. política de no reprobar en las escuelas. Sí, sí, era el burro del salón, pues, ¿no? Sí. Pero vamos, no se trata de reprobar por reprobar. Hay que tomar en cuenta el papel del Estado, el papel del gobierno, a través de una Secretaría de Educación Pública. Tiene como obligación evaluar el desempeño de los alumnos en cualquier nivel de estudio. O sea, no es nada más porque sí. Los exámenes y las evaluaciones son las que te garantizan que ese estudiante lleva los conocimientos para aplicarlos posteriormente en una profesión, en una actividad o en lo que quieras. Pero al presidente no le gusta. Hay que acordarnos que México se salió de la prueba PISA, esta que evalúa a los países que, que se metieron ahí, que son más de 80, y que los evaluó para ver cómo estamos en matemáticas, en lectura, etcétera, etcétera, y se salió después de estar 15 años en esa prueba, y se salió con el pretexto del COVID, pero tú y yo lo sabemos muy bien, Alberto, porque tú te has dedicado a la educación, yo me he dedicado a la educación. Se puede evaluar a pesar de que haya eventos como el COVID en función de establecer la metodología científica necesaria para hacerlo. El que haya existido el COVID no te exime de hacer una evaluación. Para eso son los académicos, para eso son los científicos, para eso son los expertos que debe haber en la Secretaría de Educación, para decir, como tuvimos COVID, las variables que hay que evaluar ya no son las mismas que si no tuviéramos COVID. Hoy se deben evaluar estas. Y con estas evaluaciones, entonces decidimos si fulano o sutano pasa o no al siguiente nivel. Reitero, nada más para terminar, las evaluaciones no son a contentillo, son la garantía del Estado para que nosotros los ciudadanos sepamos quiénes sí tienen o no los conocimientos, las aptitudes, las actitudes para ejercer determinada actividad. Así es. Y quienes encabezan la Secretaría son una bola de ignorantes que no permiten que la gente que sí sabe en la Secretaría, y que hay mucha, haga los instrumentos de evaluación necesarios para cada condición educativa a la que se enfrenta nuestro país. No, y lo que comentábamos hace un momento es que, bueno, la evaluación y todo lo que implica es que el alumno acredite toda la cuestión de las competencias, las habilidades, las destrezas, no solamente el conocimiento, sino que sepa, es importante que sepa, pero también que haga, que construya, que genere, Sí. entonces, que produzca Que su resuelva propio, problemas. exacto, y que genere su propio conocimiento, ¿no? Y si el alumno en Sí. cierta forma no es capaz de hacer
de que acreditar sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, pues bueno, ¿no? El alumno, como ya lo han dicho, bueno, pues tiene que volver a repetir el programa para que pueda acreditar la materia, ¿no? Pero bueno, es El parte del tema es show. tan, Sí. el tema es tan básico como cuando han escuchado ustedes que Alemania vaya a decir que su sistema educativo no van a reprobar. Ah, no, Nunca. no, O pues sea, no. los países donde, no voy a mencionar Estados Unidos porque No, tienen problemas también en la educación, pero a Sí, ver, claro. Inglaterra, Alemania, Francia, Noruega, de donde salen los grandes premios sí, Nobel, claro. por ejemplo. ¿Qué van a andar reprobando? No, ¿verdad? O sea, claro, ahí sí se evalúa del 1 al 10 o del 0 al 10 o del 0 al 100. O sea, ahí no tienen problemas que conciencia neoliberal o no, 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 no. O sea, todos deben de demostrar no solo los conocimientos, capacidad, y digamos, reunir todas las características que se reúnen para la evaluación específica, que además de, o sea, el conocimiento te sirve para resolver problemas. Si Así no, es, si no tienes lo básico, pues Sí. evidentemente qué clase de ciudadanos estamos formando. así es. Pues generando problemas, Surya. Exacto. No resolvemos, pero Sin sí resolverlos. generamos. No generamos, no resolvemos, pero sí generamos. Sí, Eli, ¿querías comentar algo? No, solamente una cosa dentro de este contexto de lo que mencionan. Hay una frase muy conocida, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si de Claro, ahí partimos claro. en el tema de la educación y no estamos midiendo bien a nuestros estudiantes, pues entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestro sistema educativo? Claro. Claro. Pues la tarea es grande, es compleja y bueno, alguien la tiene que resolver, ¿verdad? Definitivamente lo que aportan es sumamente interesante y bueno, también los gobiernos que hemos tenido no le han apostado a la educación, como que le rehuyen o dan paliativos, pero de fondo no ha habido una reforma que realmente valga la pena y mejore nuestro sistema educativo como lo hacen los grandes países simplemente, ¿no? Como lo hacen los grandes países, los países plenamente desarrollados, creo que es lo que debiera. Y bueno, tenemos pues un tema ya un poquito muy colgaditos de tiempo, pero brevemente su opinión, su punto de vista, viene el Buen Fin y bueno, el SAT está tras el Buen Fin, Surya. Sí, así es. Solo hay que cuidar, hay que aprovechar las ofertas si realmente necesitamos algún bien o servicio y está en promoción, pero hay que cuidar sobre todo el utilizar la tarjeta de crédito, porque aunque se paguen en meses sin intereses alguna mercancía que podamos adquirir, el SAT está muy al pendiente que nuestra capacidad de pago corresponda de manera específica a los ingresos que reportamos cuando presentamos anualmente nuestra declaración de impuestos. Entonces, sí, por decir algo, si ganas 50,000 pesos y presentas gastos anualmente como por unos 37,000 pesos y compraste la televisión de 60 pulgadas de alta gama, o algo similar, y los meses sin intereses exceden tu capacidad de pago, pero aún así no te atrasas en la tarjeta, eso significa para el SAT que estás recibiendo ingresos que no le estás reportando. Entonces, por ahí es por donde empieza el Servicio de Administración Tributaria a tratar de revisarte cuando hay estas discrepancias entre lo que uno gana y lo que de manera efectiva estás gastando, sobre todo en este tipo de promociones como las que se dan en el Buen Fin. Y un asunto muy importante ahí surge, es que al SAT no le importa si lo que tú gastaste o compraste lo hiciste juntando dinero de toda tu familia, ¿no? Cinco en tu familia, entre cinco juntan 50 que querían. Y si el que pagó tenía un ingreso de 10,000, va a Exacto, decir, ¿de dónde sacaste los otros 40? Y mientras le explicas, pues por lo pronto ya te fastidió. claro, Claro, y te puede imponer una multa significativa. claro, Sí, sí. claro, claro. Por eso hay que, Ahora hay hay que que, tomar en cuenta algo. El Buen Fin, sí, nada Agustín. más iba a decir,
el Buen Fin esto para generar economía en el país, millones de pesos en ventas. El año pasado fueron 190,000 millones. No es un gran crecimiento, pero habrá que ver que en este año va a generar un buen impulso en función de que venimos de una especie de recesión por lo que fue el COVID y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esperan las cámaras que sean un poco más de 200,000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, con eso pagamos un AIFA y poquito más. Y sí, y Sí, de sí, veras. sí, claro, claro. Pues Eli, hay que estar preparados para el Buen Fin, ¿no? De todos modos, cuidarse. Sobre todo, me llama la atención por lo que decía Surya, las ventas en línea, ¿verdad? O las compras en línea, mejor dicho. ¿Sí? Sí. Fíjate, que acabo de hace ratito ver una nota muy curiosa, no la alcancé a analizar bien, pero hablaba de que ya habían detectado hay unas inconsistencias en una tienda departamental de muy alta gama, de esa que es como amarillito, doradito con cafecito y que tiene una puerta grandota. No es, nomás no es de fierro, algo así. Pero bueno, hablaban de que ya tenía como 300 y tantas Está relacionada con mi apellido. Algo, ándale, ándale, por ahí va, es pariente de Surya. Entonces, hablaban de que ya había 300 y tantas denuncias de consumidores, pues que no se les respetaron, ¿no? Las ofertas y que era exagerado, o sea, la verdad, digo, no tuve la oportunidad de poder leerla bien, pero decían, pues, por ejemplo, que había ofertas que estaban en 10,000 pesos cuando el paquete realmente, el precio real eran 150,000 pesos de refrigerador y pantalla. Bueno, y justamente fueron en línea. Entonces, estas cosas habría que tenerlas mucho en cuenta. Yo, la verdad, personalmente soy una desconfiada de este tema del Buen Fin, al menos aquí en México. O sea, yo recuerdo la primera vez que se hizo el Buen Fin y sí tuvo ese efecto real de un tema de descuento, de aprovechar. Pero la verdad ya ahorita no, ya sabemos que el Buen Fin no solamente es comprar antes a mucho más meses y lo mismo que te pueden salir las cosas, nada más te lo van a ir subiendo el interés en los meses y después vas a terminar pagando por muchos más años, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no soy partidaria de ese tema, yo sí creo que las finanzas se tendrían que estar cuidando y mejorando porque después, o sea, vienen los gastos fuertes que es al inicio del año y sobre todo que de verdad estamos en un tema de inflación terrible. O sea, Sí. yo sí me asusto cada vez que tengo que ir a hacer el mercado, las compras básicas de casa, que cada vez necesitas más para seguir comprando lo mismo y entonces tienes que O menos. empezar a reducir exactamente. La verdad que sí está muy cañón esa parte y yo creo que como mexicanos sí tendríamos que estar viendo qué está pasando. Y pues bueno, ahí están parte de muchas de las acciones que nos están llevando a cabo por el gobierno federal. Entonces yo sí Claro. digo, no compren en el Buen Fin, no hay nada que comprar. No, un punto importante también, hay que acordarnos que la tasa de interés bancaria, el Banco de México subió a 10 puntos la tasa de interés interbancaria, ¿no? Entonces es el precio más caro que tenemos en los últimos 24 años. Es decir, la tarjeta de crédito hoy, la que quieras, va a pagar más hoy que en los últimos 24 años. Es la más cara que existe hoy. Por lo que dicen ustedes, Eli, es cierto, no use su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si la usa, se va a meter en un problemón. Si usted, que te dicen, es que esa mesa es sin intereses, se pasa usted un minuto del día que debe pagar y ya no aplica el descuento a meses. Le empiezan a cobrar intereses sobre los intereses. Entonces, en ese asunto, como dice, bueno, lo mejor es pagar de contado, sí, Ah, sí. pero tenga cuidado con la tarjeta de crédito. Lea lo que dice del CAT, costo total del crédito. Ujú. ¿Por qué? Porque si no lo ve, luego le puede resultar con que, oiga, es que nunca me dijeron que me iban a cobrar el 87% anual. Hay una
tarjetas que ya andan ahí. Y me dijeron que era a meses y no nada. Hay que cuidar las tarjetas o tienen van a pagar con su tarjeta de débito porque se queda sin nada. Y sobre todo porque hay que cuidarlo porque se viene un año muy, muy complejo, muy difícil. 2023 no va a ser fácil, va a ser un año económicamente muy duro, muy difícil, muy complejo. Así es de que hay que cuidar la economía de las familias. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Eli. Gracias, Agustín. ¿Dónde te pueden localizar la gente, Agustín? Danos tus redes Con sociales. con este nombre en todas las redes. Agustín Excelente. Ramírez Góngora. Ahí en cualquier red, ahí está todo lo que hago. Excelente, muy bien. Ahí estaremos visitándote y conociendo tu trabajo. Gracias, Agustín, por Gracias estar aquí en este programa. Gracias una vez a más a ustedes. todos ustedes. Cuídense mucho. Yo les espero aquí el próximo lunes. Que tengan un buen fin. Hasta entonces.